Bien, chicos, entonces, como decía, el día de hoy vamos a trabajar con el ángulo trigonométrico. Lo primero que tenemos que hacer entonces es definir qué es el ángulo trigonométrico. Y nos dice, un ángulo trigonométrico es aquel ángulo que se puede girar, que se puede generar al hacer girar un rayo manteniendo fijo su origen, al que llamaremos vértice, desde una posición inicial o lado inicial hasta una posición final o lado final. Quiere decir que nosotros, que ya hemos visto lo que es un ángulo, cuando hablamos ahora del ángulo trigonométrico, nos damos cuenta que el mismo tiene un origen, el cual se llama vértice, tiene un lado inicial y un lado final. Y es importante también que sepan que el ángulo trigonométrico, dependiendo del sentido que tenga el giro, porque ahí me están diciendo que se genera al girar uno de los rayos, al cual estaremos llamando posición final. Hacia donde él se gire, es decir, se puede girar en el sentido horario o se puede girar en el sentido antihorario. Dependiendo de ese giro, el ángulo puede ser negativo o positivo. ¿Cuándo el ángulo trigonométrico será positivo? Cuando el giro sea en contra de las agujas del reloj. ¿Y cuándo será negativo? Cuando sea en el sentido de las agujas del reloj. Recuérdenlo porque para resolver ejercicios eso es muy importante. Bueno, acá lo dice, ¿no? El ángulo trigonométrico positivo, consideremos un ángulo trigonométrico positivo cuando la trayectoria del rayo sea contraria al movimiento de las manecillas del reloj. Y ahí lo colocan, ¿no? Si lo logramos observar, fíjense que el giro es contrario a las manecillas del reloj y por eso decimos que es positivo. Y cuando el giro es horario, en ese caso decimos que es negativo. Entonces, tenemos dos sentidos en el ángulo trigonométrico. El sentido antihorario, que será positivo, y el sentido horario, el cual será negativo. Y usted puede preguntarse, profesor, ¿cómo hago entonces para que ese ángulo que es negativo, yo le pueda cambiar el sentido y poderlo trabajar con otro ángulo positivo? El procedimiento es muy sencillo. Para cambiarle el giro a un ángulo, lo único que tengo que hacer es colocarle a su medida el signo menos. Automáticamente le estoy cambiando el sentido al ángulo. Características del ángulo trigonométrico. Para cambiar el sentido de un ángulo trigonométrico, anteponemos el signo menos a la magnitud de dicho ángulo, algo que les acababa de explicar. Si yo le quiero cambiar el sentido al ángulo trigonométrico, lo único que tengo que hacer es colocarle el signo menos y automáticamente le estoy cambiando el sentido. Y aquí tenemos un ejemplo. El primer ángulo trigonométrico tiene sentido horario y lo han llamado ángulo alfa. Si le quiero cambiar el sentido para que tenga sentido antihorario, lo único que tengo que hacer es colocar el signo de menos a la magnitud del ángulo, es decir, a la medida del ángulo. Y automáticamente se le estará cambiando el sentido. Segunda característica, la medida de un ángulo trigonométrico no tiene límite, es decir, es infinito. El ángulo trigonométrico es infinito. ¿Por qué? Porque usted puede mover el rayo y hacerlo girar infinitas veces. ¿Ya? Infinitas veces usted puede hacer girar ese rayo final. Por eso se dice entonces que el ángulo trigonométrico no tiene límite. Tercera característica,
para realizar operaciones con ángulos trigonométricos, debes cambiar todos los ángulos a un mismo sentido. Si yo tengo dos ángulos que son suplementarios, es decir, que la suma de ellos dos me da 180, o sea, se construye un ángulo llano. Pero me doy cuenta que en el gráfico un ángulo tiene sentido horario y el otro tiene sentido antihorario. No lo voy a poder operar los dos ángulos hasta que no tengan el mismo sentido. Eso es lo que manifiesta la tercera característica, que los ángulos para poderlos trabajar tienen que tener el mismo sentido. Bueno, aquí aparecen unos ejemplos. Esos ejemplos también los vamos a desarrollar en nuestro libro de actividades. Voy al siguiente punto, lo que son los ángulos coterminales. Y me dice, dos o más ángulos reciben el nombre de coterminales si tienen el mismo lado inicial y el mismo lado final. Los ángulos alfa y beta son coterminales si la diferencia entre ambos es un número entero de vueltas. Entonces, si yo tengo un ángulo, a ver, dos ángulos tienen el mismo sentido, solo que uno dio media vuelta y el otro ha dado 3 vueltas, pero ha terminado donde terminó el primer ángulo que solo dio media vuelta. Inició donde mismo y terminó donde terminó el primer ángulo, solo que el segundo dio varias vueltas. En ese caso, los ángulos son coterminales. ¿Y cómo lo determino? Tomo la medida del primer ángulo y la resto con el otro ángulo. Y me tiene que dar un número entero de vueltas. ¿Okay? ¿A qué me refiero con un número entero? O sea, que me tiene que salir 1, 2, 3, 4, 5, 6. No me puede salir un número decimal. Si me sale un número decimal en la diferencia de los dos ángulos, entonces esos ángulos no son coterminales. ¿Sí? Son coterminales si al restarlos me da un número exacto. Aquí tenemos un ejemplo para que lo puedan entender mejor. Dice, indica cuáles de los siguientes ángulos son coterminales. Y me dan el ángulo alfa, beta, tita. Voy a probar primero alfa con beta. Los voy a restar. Coloco siempre primero el mayor y les resto el menor. Entonces, beta menos alfa, 880 menos 160. ¿Cuánto me ha dado? Me ha dado 720. ¿Cuánto tiene 720 grados? ¿Cuántos grados tiene una vuelta completa? Una vuelta completa de una circunferencia tiene 360 grados. Si me ha dado 720, quiere decir que dio 2 vueltas. Entonces son coterminales porque me ha dado un número exacto de vueltas. Veamos el segundo. Aquí van a probar a tita con alfa. Colocamos siempre el mayor primero. 1120 menos alfa, que es 160. Y eso me da 964. Pero si yo divido 964 entre 360, que es una vuelta, me está dando como resultado 2 vueltas, 67. No me dio un número exacto, me ha dado un número decimal. ¿Y qué dijimos? Si me da un número decimal, no son coterminales. Son coterminales si me da un número exacto, sin decimales. Entonces, hasta el momento, alfa y beta son coterminales.
Pero alfa y tita no son coterminales. Probemos el tercer caso, que sea tita y beta. ¿Por qué tita primero? Porque tita es mayor. Y les resto el menor. Coloco 1120 menos 880, me ha dado 240. Ni siquiera una vuelta, porque la vuelta completa es de 360. Si divido 240 entre 360, sale 0,67. Entonces ahí me doy cuenta que tampoco son coterminales. Por consiguiente, los únicos ángulos coterminales que usted tiene en el ejercicio son alfa, que mide 160, y beta, que mide 880. Estos ejercicios también los vamos a estar viendo en el libro de actividades, chicos. Entonces, de esta manera terminamos la teoría. Vamos a pasar al libro de actividades. Ubíquenlo, por favor, su libro de Corefo, la página 29 del libro de actividades. Página 29 del libro de actividades, para que comencemos a resolver todos los ejercicios que tenemos allí.